Lo peor para mí como fondo es que yo quiero tener una cláusula en tu compañía en la que yo te obligue a que tú me compres mi participación por €1. Es difícil acceder, es difícil llegar, solo invierten en personas que ya conocen o de verdad están abiertos a conocer a una persona nueva que aparece por ahí y demás. O sea, parece que nos queremos comparar al protopaís, ¿no? Oye, no, yo querría lo mejor de todos estos mundos y eso en un país que no existe como tal, ¿no? Donde con tanto correccionismo en general y con tanto moralismo en la sociedad, es que como todo el mundo está como muy nulo y tiene miedo a mostrarse, no vaya a ser que a alguien le parezca mal, ¿no? Y en cambio te das cuenta que después la gente que hace cosas relevantes y que tiene éxito es gente auténtica. Tienes que ser consciente que cuando inviertes en fases iniciales, pues muchas o se mueren o igual ni recuperas la inversión porque termina siendo un buen negocio para el fundador, pero no un buen negocio para ti, ¿no? Y eso es la mayoría de los casos. La mayoría de los casos pues, son compañías que... Entonces, al hacerlo de manera desequilibrada, no ser justo conmigo mismo, siempre que haces algo desequilibrado, hay detrás una mierda que no has visto. Pues Iñaki, Arrola, muchas gracias por tu tiempo y por participar en Trabajo de Sombra. Entiendo que medio engañado. Un gusto me hizo eso. No, que va. Yo mira, con los años al final vas siendo más claro en que tenemos la gran suerte de poder elegir dónde dedicamos el tiempo y si estoy aquí es porque me apetece y ya está. Así que encantado y gracias a ti. Bueno, llevamos muchos años coincidiendo, bueno, nos conocimos en Sea Rocket, ya hace, pues creo que... No lo cuentes, no lo cuentes, son muchos años. Creo que 8 años. Y bueno, pues para mí fue un placer conocerte y en este tiempo también hemos compartido muchas veces en Twitter. Y bueno, pues con ganas de tener una conversación donde te he planteado 3 temas. Uno es pues hablar del Venture Capital y que cuentes un poco un breve resumen de tu historia personal y profesional y lo que estáis haciendo ahora en Cafant, que creo que ya gestionáis como gestora de fondos. No sé si el montante final que estáis gestionando ya está, creo que incluso por encima de los 1.000 millones, puede ser. No llega todavía, pero por ahí anda. Sí, no. Y bueno, un poco métrica, Vanity Metrics. Vanity Metrics, ¿no? Sí. Pues eso, hola, soy Iñaki, tengo 1.000 millones de euros para invertir en tu empresa, ¿no? No. Pero bueno, con la responsabilidad que eso conlleva. Entonces, hablar un poco del Venture Capital, de cómo es ahora el sector y hacia dónde ves que va dirigido. Después quiero hablar también, que hablemos de cómo ves que está la figura del empresario en España, cómo es emprender en España y qué crees tú que se puede mejorar para que España tenga, digamos, más industria o más competitividad y cómo es referente a otros países, porque vosotros ahora también desde Cafant estáis invirtiendo ya, por lo que he visto, en otros sitios, y que es un poco tu punto de vista de cómo ves pros y contras de crear empresas en España, ¿no? Y por último, hablar de la generosidad, porque sé que es un tema que a ti te gusta, que lo mencionas a menudo y que además yo he podido experimentar en el trato que he tenido contigo, aunque hemos tratado pocas veces, pero sí he podido experimentar. Luego hablaremos también de ello. Así que, si te parece, arrancamos con Venture Capital, que nos cuentes un poco tu historia y qué estáis haciendo ahora. Bueno, yo antes del Venture Capital monté una empresa de internet y salió bien. Y de hecho... que bueno, para que no lo sepa, que fue coches.com. Sí. Coches.com. Sí, y siempre, y ya no la cuento porque me parece una historia un poco rollo, porque entre otras cosas fue hace muchos años, pero siempre pienso que he aprendido mucho más de lo que hice mal que de lo que hice bien. Creo que en la vida aprendemos mucho de lo que no nos queremos parecer o lo que hemos hecho mal y no solo de lo que he hecho bien, ¿no? Y de hecho, a la hora de intentar aprender de gente, yo creo que se aprende más de lo malo que de lo bueno. Porque lo bueno lo edulcoramos, lo contamos a nuestra manera, nos acordamos de lo que nos apetece y en eso... pues a mí me gusta mirarlo así hacia atrás. Hay gente que me dice que es una visión negativa, pero yo lo que digo es no. Creo que se juntaron varias cosas. Una que hice alguna cosa bien, pero especialmente que fui insistente a pesar de los errores, ¿no? Y la realidad es que fue una historia larga, 16 años, que también esa es otra cosa, ¿no? Oye, pues para montar una empresa y para que sea significativa y para que te pueda ir bien, pues son muchos años. Ayer estaba con una emprendedora, antes de ayer, y yo le preguntaba la pregunta que pregunto muchas veces: oye, ¿qué pasa dentro de 10 años? Bueno, dentro de 10 años yo ya no estaré aquí.
Y dices, pues es que lo normal es que estés aquí, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? Pero lo que pasa es que no nos damos cuenta, o quizá cuando ya nos metemos en eso se nos hace que nos gusta y estamos contentos, pero la realidad es que son muchos años y es un gusto. Mira, creo que es una cosa que creo que es representativa del mundo empresarial de tecnología de España, es que Idealista va a cumplir 25 años en octubre. Por supuesto no la hice yo, la hicieron Jesús, Fernando y César. Y me parece un ejemplazo, ¿no? Si no es la mejor startup de España, no sé cuál es. Ya no es una startup, por supuesto, es una empresa muy, muy grande que no sé qué tamaño de IBEX 35 tendría, pero es que son 25 años que llevan ahí. Ellos fueron inversores, ¿no? En coches.com. Sí, Idealista invirtiendo en coches.com. Yo le pedí a Jesús, a Fernando y a César que invirtieran en ellos personalmente, porque no teníamos ni puta idea por dónde nos iba el aire y porque tenían el modelo de negocio igual, ellos en la parte de inmobiliaria, nosotros en la de coches, y como criterio me dijeron, oye, tú al final nos estás pidiendo que te ayudemos desde Idealista o con conocimiento de Idealista. Tiene poco sentido que te ayudemos invirtiendo personalmente y te mandemos aquí a alguien de Idealista para que te mire no sé qué, ¿no? En un momento en el que yo supongo que para Idealista también sería potencialmente interesante saber si se meterían en algo más que el vertical de real estate, que el tiempo ha demostrado que no, y que bien que no lo han hecho, porque Claro. han salido también, pero así fue, ¿no? Y la verdad es que sí que nos ayudaron, ¿no? Porque, vamos, el ejemplo que son ellos y haber tenido especialmente a Fernando tan cerca, para mí fue un gusto y me hizo hacer algunas cosas, dejarlas de hacer mal, ¿no? Yo qué sé, el día que me puso una persona de finanzas, Elena, que sigue trabajando allí, yo dije, joder, tío, ¿pero qué es esto? Una obligación por parte del inversor, tal. Pero es que era normal, era un lío aquello tremendo. Entonces, yo lo estaba haciendo mal. Y entonces no te das cuenta, pero bueno, que mi historia emprendedora me gusta más escucharla desde ese punto, y también de la suerte de haber tenido de trabajar con determinada gente. Si dijese una cosa que he hecho bien, por no repasar las 15 que he hecho mal, es que creo que he insistido mucho en hacer las cosas, en intentar las cosas, no en hacerlas. Y creo que parte de culpa no la tengo yo, parte de culpa la tiene Marek, que fue el único inversor que tuve, el único business angel, porque como persona individual, el único business angel, luego, como bien dices antes, invierte Idealista. Pero cuando íbamos a comprar el dominio, coches.com, es una historia larga, yo una cosa que no me iba a atrever, él me dijo, inténtala, ¿no? Y era lo típico, en la vida muchas veces nos pasa, oye, pues no hacemos cosas porque no van a salir, porque van a decir que no, tal, y yo no las intentaba. Y a partir de ese día le he quitado peso al... ¿Qué pasa si las cosas no salen? Atreverte a hacerlo. No pasa nada y ya está. Y lo que pasa es que, y entonces casi te diría que es la única que he insistido mucho, y que no sé si por cabezonería o por rollo, porque al final estás en un sitio adecuado, en un momento adecuado, pues salió bien. Y lo que pasó para meterme en el mundo del venture capital, de la inversión en startups de fases iniciales, es que primero que yo estaba invirtiendo como business angel. Business angel es de todo menos inteligente, ¿no? Uno se piensa que los que ejercen ese deporte o ese hobby tan caro que dice mi socio Miguel, uno se piensa que uno da un valor, ¿no? Y que aporta, y la realidad es que lo primero que tenemos que hacer es no molestar, pero lo segundo que tenemos que saber es que es muy difícil, ¿no? Pero yo estaba haciendo eso mientras estaba en coches.com, ¿no? Y con la persona con la que lo hacía más era con Karina Spilka, que por entonces ella estaba de CEO en ING Direct, en un banco, en una historia súper chula, yo creo, de un banco distinto que se montó por acá y luego se llevó a otros países, porque fíjate, se pueden montar modelos aquí y luego llevarlos a otros países. Y hablábamos de qué hacer en el futuro, porque ya lleva sus años y nos gustaba esto, pero yo creo que lo que catapultó el que hiciésemos esto fue que me dijo una vez una frase que me dijo, es que tu corazón ya no está en coches.com. Y tenía razón. Y yo dije, hija puta, tienes razón, no está aquí, ¿no? Y entonces quizá eso fue el como, venga, nos atrevemos, ¿no? Y nos metimos en el mundo del Venture Capital, que el Venture Capital, supongo que mucha gente lo sabe, ¿no? Pero para quien no lo sepa, pues es una manera americana de llamar al capital riesgo, ¿no? Que es una palabra aquí mal entendida un poco a veces, pues es un poco pena, pero es así. Básicamente lo que es, oye, nosotros
juntamos unos cuantos inversores para montar un vehículo, para invertir en empresas de algún tipo. En nuestro caso invertimos en empresas de software de fases iniciales, con la expectativa de darle un retorno a los inversores, que los gestores les prometemos, porque especialmente al principio pues tiene una historia parecida. Los emprendedores se disgustan un poco cuando yo lo digo, pero yo monté mi startup, mi startup de Venture Capital, porque cuando empezamos fue hola, venimos a pedirle al regulador que nos acepte hacer una gestora. Con eso nos ponemos a levantar un fondo, y a la hora de levantar un fondo es contar una historia a los inversores dentro de una experiencia que no tienes. Porque yo cuando iba a las primeras instituciones a pedir dinero, lo que te decían es, ¿tú quién eres? No, pues joder, he hecho una empresa de internet que va bien, tal. Pero como inversor, ¿qué has hecho? Bueno, pues soy business angel, invierto personalmente en compañías también de tecnología, de cerca de lo mío. Y decía, tío, pero como gestor, ¿qué has hecho? Nada. Y yo decía, pues es normal. O sea, que hay un grado de confianza que te están pidiendo que unos resultados que no tienes, y que al final, oye, pues chico, si te dan dinero es porque te miran a los ojos y te dicen a ti todo y a ti no. Tenemos un inversor individual que hace muy representativo este ejemplo, que una vez yo le conocí por Karina, fui con Karina, fuimos a pedirle dinero y me miró así a los ojos y me dijo, es un señor así famoso porque fue también consejero de un banco, tal, no sé qué, muy, muy carismático, y me miró así y me dijo, ¿sabes qué? Yo en tu fondo no voy a invertir. Y claro, yo me quedé ahí al lado diciendo, va, este no sale. Y me dice, voy a invertir en el de ella. Y dije, claro, pues sí, pues es lo que pasa, ¿no? Y entonces por eso digo que también que es un poco startup, ¿no? Porque al final es una confianza individual, ya sea de instituciones o de personas, en darte un dinero de una cosa que yo pensaba que era difícil, pero no era tan difícil como es, ¿no? Es verdad que uno, según va conociendo el mundo, tú conoces el mundo de las espadas, digo como un mundo distinto, según te vas metiendo y vas siendo más competitivo, te das cuenta que es más difícil ser más competitivo y ser mejor, ¿no? Entonces estoy seguro que mi nivel de exigencia actual no es el nivel de exigencia del principio, y la percepción esa del principio ha evolucionado mucho, ¿no? Pero la realidad es que hay muchos números muy, muy duros sobre lo difícil que es sacar una rentabilidad buena para un fondo, y el riesgo que asume quien monta una gestora. Porque los números, que yo he sido siempre hiper transparente con eso, los números son feos. Levantamos un fondo de 50 millones y lo que le dijimos a los inversores es, oye, somos tres socios, vamos a poner cada uno 500.000 euros netos, vamos a tener un salario bruto de 100.000 y tenemos que poner un dinero adicional en la CNMV, no en la CNMV, en las cuentas de la empresa, que no se puede tocar. Bueno, mi mujer la primera vez me preguntó, de verdad, me dijo, pero ¿esto cómo funciona? Porque si tú pones 500.000 en un fondo neto y cobras 100.000 brutos, me lo tienes que explicar, y claro, le dices, no, si las cosas salen bien, hay una comisión que reciben los gestores de éxito de si las cosas salen bien. Pero claro, para que sea significativo en tu vida, son muchos años en los que tú estás remando con un nivel de riesgo, pues que no es una startup, pero que al principio cuesta levantarlo como una startup, ¿no? Bueno, y hay que dejar claro que siempre que montas un venture capital, para que la gente invierta, obviamente tú tienes que primero... Y inviertes un dinero que es significativo, ¿no? Claro. $500.000 de euros, a la gente que le sobran, pero para mí era un dinero horrible, ¿no? Claro. Y en eso nos hemos metido, ¿no? O sea, es verdad que la gestora ha evolucionado distintas estrategias. Estamos en 3, en la parte de equity, de comprar acciones de empresas en ampliaciones de capital. Hay fondos de distintas fases, pero básicamente la parte de comprar acciones. La parte de que también tenemos fondos de fondos, y que invertimos en fondos, especialmente de Estados Unidos, también de tecnología, y nos hemos metido en el mundo de la deuda. No venture debt, que me parece un poco complicado y que no vamos a hablar seguro de ello, pero lo hemos hecho por varias cosas. Una, porque cuando empezamos con decir, oye, pues primero no había plan, ¿no? Oye, pues lanzas un fondo y ¿qué será lo siguiente? Pues a lo mejor sacar su sucesor una vez que inviertas pero sin más, ¿no? Y de hecho eran unos años muy bonitos en un Think Emprende como el que estamos hoy, que le tenemos mucho cariño. Gracias, Raúl, si me escuchas. Igual, que siempre nos hace un trato exquisito. Sí, además es que de verdad que estábamos en un sitio que es que no tenía ni ventana, pero estábamos felices esos días. Es que quedamos, pues eso, Ignacio, Jaime, Karina, pocos más, éramos 5.
Y la realidad es que, y la realidad es que nunca planeamos estar donde estamos ahora. Primero, porque para estar donde estamos ahora hay que tener suerte. Creo que hay que tener suerte en los negocios y creo que la hemos tenido. Y también hay que tener o sea, y también somos capaces a posteriori de decir por qué estamos hoy, ¿no? Pero por lo que hemos ido evolucionando en estrategias es porque ante esa suerte de haber invertido en startups con ese primer fondo, que es un fondo muy bueno, pues la realidad es que hemos podido, uno, invertir en más cosas porque te dejaban invertir en más cosas, dos, aprovechar que las compañías españolas también evolucionaban hacia otro tipo de fases, que podíamos levantar un fondo más grande, invertir, por ejemplo, en fases posteriores, y tres, juntarnos con gente para hacerlo posible, ¿no? Sería injusto decir que nosotros, los 5 que estamos, éramos los 5 que gestionamos todos los fondos que hay, ¿no? Pues claro que no, ¿no? No porque tienes una obligación con tus inversores de exclusividad de determinado fondo, oye, yo llevo este, o nosotros dos llevamos este, o lo que sea, y dos, porque cuando gestionas oportunidades en distintos negocios, industrias o lo que sea, cuantos más seamos, siempre pues, lo hemos considerado como mejor. Y tres, porque creo que no debería ser un negocio de comisiones de gestión. Aquí todo el mundo se le llena la boca a decirle el dinero que tiene captado, pero yo, si me va bien, será porque mis fondos le vaya bien a mis inversores y yo gane la comisión de éxito. Si no, duraré poco. No estaré aquí dentro de 100 años y pretendemos estar aquí dentro de 100 años, no nosotros, sino quien lleve la empresa y desde luego no mis hijos. Quiero decir, no es un negocio familiar, tiene que ser un negocio para quien lo lleve, ¿no? Me encantaría que lo lleve Jaime, no creo que esté dentro de 100 años, pero bueno, no digo Jaime, Marc, mucha gente que es joven y que creemos que lo hace ya mejor que nosotros y lo hará mejor que nosotros, ¿no? Pero la única manera será que los fondos hayan salido bien. Si no, al final llega un momento que dicen, oye, pues muy bien, para invertir en lo tuyo prefiero invertir en bolsa. Compro una más Amazon y es mucho menos riesgo y puede que me dé más rentabilidad. Y eso porque es un mundo en el que hacerlo muy bien es muy difícil. ¿Qué es hacerlo muy bien, no? Hacerlo muy bien es que un fondo tenga un retorno de más de 3 veces, ¿no? A priori. Y digo 3 veces porque son tires que a priori tienen sentido, que son más interesantes por encima de eso que lo que te pueden dar históricamente mercados cotizados, tal, adaptándolo al riesgo que uno tiene de poder invertir en fases iniciales, en compañías de software y demás. Si no haces eso, lo que decía antes, no le sale al inversor, pero tampoco le sale al gestor, ¿no? Al final, yendo a los números de antes, pues oye, sí, habré ingresado 100.000 euros brutos al año durante no sé cuántos años, aunque te hayas subido el sueldo durante los siguientes años, no será nunca lo que podías haber hecho en otro tipo de empresa, siendo muy respetuoso con lo que es un salario de 100.000 euros brutos, que me parece que no hay que denigrarlo, al revés. Pero la realidad es que, habiéndome ido bien en coches.com, yo no me metí en esto por eso. Claro. Yo me metí, o sea, pensamos que tenemos que invertir en otro tipo de compañías y hacerlo de otra manera, ¿no? Y eso pasa, el resultado final terminará siendo eventualmente que ganes mucho dinero, pero no lo hemos hecho por ese gana inicial de decir, no, es que venimos aquí a ganar dinero, ¿no? Para personas que no conozcan cómo funciona un Venture Capital, la idea es marcar un ticket aproximado que suele tener cada fondo de inversión, y tiene que haber 3 o 4 en las que se vuelve a invertir a posteriori para ampliar un poco la participación, y entiendo que con que 2, 3 de todas las que se invierte salgan bien, pues la idea es que esas ya devuelvan todo el dinero del fondo. Sí, estás diciendo lo perfecto y estás diciendo lo perfecto en el mundo en el que empezamos nosotros, ¿no? Que es en compañías de fases iniciales. Tú al final tienes que ser consciente que cuando inviertes en fases iniciales, pues muchas o se mueren o igual ni recuperas la inversión porque termina siendo un buen negocio para el fundador, pero no un buen negocio para ti, ¿no? Y eso es la mayoría de los casos. La mayoría de los casos, pues oye, son compañías que es que no van a que no vayan a llegar a ningún sitio, que algunas no llegan porque se mueren, sino que no van a ser significativas para ti. Y eso, de hecho, hablábamos al principio de que a veces los propios fondos no somos los que contamos esto, que es relevante a la hora de saber si le pides dinero a un fondo, ¿no?
a mí solo me valen compañías, dada la mortalidad de la tipología de compañía en las que invierto, que se hagan o muy grandes o sea, yo prefiero, en terminología de los que les gusta jugar al béisbol, que no tengo ni idea, tirarla fuera del estadio o no jugarla. ¿Y por qué? Porque para rentabilizar un fondo de un tamaño de 50 millones, pues lo que tú decías antes, el primer fondo invertimos en 28 compañías y de las 28 compañías, las que significativamente van a devolver dinero van a ser 3. Y para eso también es clave lo que has dicho, es, oye, yo hago una diversificación inicial, tomo unos tickets pequeños en una fase previa, cojo un porcentaje interesante de las compañías en las que participo, en el accionariado de esas compañías, y en aquellas que van mal no pongo más, por supuesto, en aquellas que van intermedia tampoco tengo que poner más, y en las muy poquitas que vayan excelentes, si es que las hay, tengo que poner muchísimo dinero. Ese es lo máximo que se pueda. Lo máximo que se pueda. Lo máximo que se pueda. Sí, de hecho tenemos algún ejemplo de compañía que nunca... Tenemos una que se suena mucho en el mundo de la inversión, que se llama Urbanitae, Sí. Que lamentablemente no necesita dinero. No necesita dinero y gana mucho dinero. Entonces, bueno, pero también es una buena noticia porque tienes un porcentaje mayor de la compañía, ¿no? Claro. Pero esa es nuestra realidad. Y también, entonces... Si tú si alguien que nos escucha se está pensando pedirle dinero a un capital riesgo, un venture capital, lo que tiene que pensar es, oye, ¿a qué inversor se lo pido y qué tamaño de fondo tiene y qué expectativa de retorno puede tener? Eso punto 1 para el primer cribado, para saber si mi proyecto es para ellos. Yo creo, por ejemplo, Coches.com no era para esto. ¿Por qué? Porque está solo en España, porque o sea, era un tipo de producto que a los fondos pues no la sacan fuera del estadio, no la vende por 1.000 millones, ¿no? Y en el caso de... Y luego hay un segundo cribado que también es muy importante y uno tiene que saber, si es emprendedor, si quiere jugar esta en el futuro, que es una vez que ya soy elegido. Digo elegido con comillas porque los mejores emprendedores son los que eligen a los inversores y nosotros damos siempre las gracias a los que nos dejan invertir y aunque no tengan muchas opciones, pero me parece que te están invitando a su casa, y a su sueño, y eso creo que hay que agradecerlo siempre. No creo en el agradecimiento del emprendedor al inversor, es al revés. Pero claro, una vez que tú ya has hecho tu cartera, en ese caso son estas 28, lo que tiene que entender el emprendedor es que si no eres el mejor no te van a poner más dinero. Y puede que vayas a pedir dinero porque las cosas te van a regular y no te van a poner más dinero. Entonces dices, bueno, entonces me merece la pena haberme metido ahí cuando... Es como si uno juega en regional y después pasa a primera división. Pues es que para ganar primera división y para que vayan los mejores jugadores a jugar contigo y te pongan más dinero, pues es que solo es siendo el mejor. Y en cierto modo compites también con las otras participadas. Compites 100%. Ayer yo hablaba con una compañía nuestra que no va mal, pero que es del fondo 2, pero que no es para nada de las mejores, y tenemos una limitación del dinero adicional para poner en las campeonas, y es que hay que poner, y ese es nuestro negocio. Claro. Los fondos son significativamente mejores si ponen más dinero a trabajar en las buenas y no ponen en las intermedias y en las malas, cosa que por cierto es muy difícil, porque unas cosas que te pasa es que tú creas el portfolio durante unos años, 3, 4 años, y el problema que tienes es que mientras aún no has creado el portfolio entero, al final de los 3 años o de los 4 años todavía estás haciendo inversiones y por supuesto ya hay gente pidiéndote dinero y no es muy difícil discernir cómo va a ser aquella compañía en la que no has invertido cuando ya te está pidiendo dinero las primeras que pediste, ¿no? Claro. Entonces por eso la diversificación en años es importante, por eso también la suerte es súper importante, que es una cosa que se nos olvida en cualquier tipo de negocio. Por generar un poco de conciencia de cosas que no se suelen hablar, cuando uno ya tiene un venture capital dentro, tu empresa no es la joya de la corona y el fondo tiene que cerrar, entonces lo que se suele hacer es vender la participación de manera simbólica para hacer al fondo, o cómo suele... Lo peor para mí como fondo es que yo quiero tener una cláusula en tu compañía en la que yo te obligue a que tú me compres mi participación por €1. Porque yo tengo que cerrar el fondo. Entonces, nos solemos tener pactos socios y tú llegarás un día que dirás, tú eres tonto. Y dices, ya, pero es que tengo que cerrar el fondo. Que aunque si tú me dices 1.000 es mejor, pero la manera de obligarte es tener esa circunstancia. Porque, como bien dices, los fondos tienen un periodo finito, ¿no? Lo normal son 10 años, se puede extender un poquito, 1 más, 2 más, pero la realidad es que hay que cerrarlo, ¿no? Entonces, otra opción es que yo me vaya a buscar un inversor que me compre mi participación, y otra opción es que yo te diga, joder, Javier, tío, esto no está yendo, deberíamos buscar una venta, ¿no? Cosa que siempre al final
es muy difícil separar aquellas cosas que son buenas para ti, que son buenas para el emprendedor, que son buenas para la compañía, ¿no? Nosotros decimos siempre una cosa que es una tontería hiperobvia, pero que cuando la escuchas por primera vez dices, coño, puede tener sentido, y yo por eso la repito todo el rato, desde aquella primera vez que la escuché, que en un debate entre inversor y emprendedor, en una empresa, normalmente hay una señora que está en silencio, que es la empresa, y a la cual no se le pregunta qué es bueno para ella, ¿no? Porque es, oye Javier, yo necesito vender, porque, tío, es que mi fondo lo tengo que cerrar, y no sé qué, y tú dices, ya, pues yo no, porque yo tengo mi salario aquí, tengo aquí mis 2 hijos que viven de ello, y yo no, y la pregunta es, ¿y ella qué? Y estamos aquí empujando o vendiendo antes o lo que sea porque es bueno para ti, porque es bueno para mí. Y ese nivel de debate yo creo que no se cuida del todo muchas veces en una relación emprendedor-inversor, ¿no? Yo tiro de mi cuerda, tú tiras de tu cuerda y al final llegamos a un momento igual alguien pierde o igual alguien gana, pero la realidad es que muchas veces, yo siempre digo lo de siempre, ¿no? Es eso que está en gráfico de hacer una tarta más grande o tu trozo de la tarta más grande. Yo prefiero hacer una tarta más grande, y para hacer una tarta más grande o más pequeña hay que preguntar a la empresa. Entonces a veces lo que sí que hemos hecho, y en el fondo uno lo hemos hecho en unas cuantas ocasiones, es preguntar al emprendedor qué quiere hacer y decirles que nosotros estamos para ganar y para perder dinero. Es decir, que si la empresa hay que venderla, y hay que venderla incluso por debajo de nuestra valoración, y es bueno para la empresa, vendamos, no pasa nada. Y eso, de paso, luego me vendrá a mí como algo que recuperaré algo de dinero, que para mis inversores ni se acuerdan. Hemos vendido una compañía hace poco, semana pasada hablaba con un inversor, le decía, oye, tal, vamos a devolver 3% del fondo, algo así. Y le digo el nombre de la compañía y me dice, ni idea. Porque, claro, al final lo significativo son las 3, 4, 5 compañías y las que te van a dar el retorno, las demás. Exacto. Es que no hay. Entonces, pero hay veces que los emprendedores no hacen ese ejercicio de sentarse con un inversor y ver lo que es mejor para la empresa porque tienen un grado de responsabilidad, y tanto para venderla a un camino intermedio como para cerrarla, creo que es relevante el tener ese tipo de conversación y pensar en ella. Y eso engarza también con la vida empresarial y con la vida de los inversores con una cosa que yo creo que se habla poco, ¿no? Primero, los inversores venimos a perder dinero, no pasa nada. Y segundo, la vida del emprendedor tiene que estar por delante de la vida del inversor y de ese nivel de cumplir con mis compromisos que yo puedo tener contigo como inversor. Yo creo que se habla mucho de la zona de confort, eso a mí me parece una mierda, especialmente cuando la zona de confort afecta a la gente de tu alrededor. Claro. Y yo creo que hay que saber cerrar. Yo a veces he tenido conversaciones con participadas nuestras de decir, te estás haciendo daño. Es que no es bueno que sigas aquí. Es que no, a vosotros me habéis dado una confianza. Y digo, no, que es que nuestro negocio también es perder dinero y yo lo que no quiero es que tú te hagas daño. Y menos a la gente de tu alrededor, ¿no? Porque, oye, a alguien que no tiene familia, que no le hace daño a nadie alrededor, que no sé qué, y quiere arriesgar un poco más, bien. Pero vivimos injustamente en un mundo en el que los supervivientes y la sensación de lo que entendemos de la historia del superviviente está por encima de cualquier otra percepción, y eso hace que siempre, incluso los que hemos hecho cosas que han salido todas mal, aunque nos haya salido bien, somos utilizados como ejemplo positivo dentro de hay que seguir empujando porque termina saliendo, no sé qué. Yo creo que hay riesgo de hacerse. Hay que tener mucho cuidado con los consejos, bueno, sobre todo cuando no te los piden, ¿no? Porque hay muchos sesgos siempre cuando te va bien algo, sí. Y tú lo comentabas antes, yo estoy totalmente de acuerdo. Cuando uno tiene éxito haciendo algo, el análisis que tú haces de lo que te ha hecho que te vaya bien, muchas veces no tiene nada que ver con la realidad y va un montón de sesgo propio, ¿no? Entonces, después, en base a tu experiencia personal, te pones a dar consejos que muchas veces no aplican a ninguna otra cuestión, ¿no? Yo por eso tengo mucho cuidado con el tema de si alguien te viene a preguntar, que de hecho ayer lo hablaba con mi mujer, que me decía, no, porque no sé qué decirle cuando me dicen, oye, ¿y qué harías en mi lugar, no? Y yo le comentaba a mi mujer, digo, es que eso es imposible, porque es que yo no puedo conocer tu lugar. Pues tu lugar es un cúmulo de circunstancias familiares, personales, tus objetivos en la vida, y es imposible que yo pueda ponerme ahí. Yo te puedo decir qué me puede sonar más desequilibrado o más coherente, pero poco más que eso, ¿no? Oye, y dentro de los fondos, Iñaki, una cosa que suele generar mucha polémica es el tema de las cláusulas de liquidación preferente, que vosotros además tenéis una política bastante, lo que se llamaría friendly con
con los emprendedores en cuanto a no pelear por las migajas finales, ¿no? ¿Cuál es la polémica y cómo puedes explicar un poco eso de cara a una persona que esté pensando en pedir inversión a un fondo? Sí. Una cosa que también tiene que saber un emprendedor, que es muy obvia pero que a veces se olvida, es que a mí me ha dado dinero un inversor para que yo invierta en la empresa del emprendedor. Y yo tengo una responsabilidad fiduciaria con ese inversor que participa en mi fondo, ¿no? Y cosa que a veces el emprendedor se olvida y no se da cuenta que yo soy un gestor de dinero de otra gente y que tengo esa responsabilidad, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que a veces lo que los contratos de inversión tienen cláusulas que regulan qué pasa en el caso de que las cosas salgan mal, ¿no? Si uno recupera el dinero y no lo recupera otro, es lo que dices que se llama la liquidación preferente, ¿no? A veces esto se hace... Hay tres maneras de verlo, ¿no? La primera es, oye, no, yo tengo que recuperar algo, ¿no? Porque bueno, por si acaso las cosas van mal, pues tengo que tener mi suelo, tal, no sé qué. Hay una segunda que es, yo por lo que tengo que recuperar es porque no puede ser que haya circunstancias en el que el emprendedor le vaya mejor que a mí cuando las cosas han cambiado tanto y cuando yo invertí una valoración más alta, quizá porque el emprendedor me dijo que esto iba a ser la pera. Si esto es así, oye, por favor, permítame a mí primero recuperar mi dinero y que luego te lo llevas tú. No sé, yo invierto en una empresa a valoración de 10 millones, pongo 1 millón, tengo el 10% y resulta que 3 meses después me viene el emprendedor y me dice que va a aceptar una oferta de venta por 2 millones. Claro, yo le digo a mis inversores y digo, ¿sabes qué? Que invertí a 10 millones, se ha vendido a 2 millones, hemos perdido 800.000 euros, este señor ha ganado mucha pasta porque tenía él el 90% de la compañía y me dicen, tú eres tonto. Claro. Es que no puedes decir otra cosa que tú eres tonto y no has cuidado de nuestro dinero, ¿no? Pero luego hay un ángulo adicional que está en los dos lados que... Yo no quiero que eso pase, ¿no? Ese último ejemplo, pues evidentemente tengo que hacer que eso no pase, ¿no? Pero para mí tiene que haber un tema de justicia con el emprendedor basado especialmente en que el recuperar dinero a mí no me lleva a ningún lado. ¿Quiero recuperar el mayor dinero posible? Sí. Si no lo recupero, ¿va a delimitar el rendimiento del fondo? Por supuesto que no. En una compañía que yo invierta 1 millón y recupere 1 millón, pues es que da igual, porque utilizando el ejemplo de nuestro primer fondo, 50 millones, si yo recupero 1 millón es una oportunidad perdida, es también una bala salvada, pero en cuanto a retorno es que no se van a acordar de mí, estoy devolviendo el 2% del fondo, ¿no? Claro. Y entonces, donde está la polémica es claro, cómo eso... en muchas ocasiones se utiliza un poco mal por parte de los inversores y lo que decías tú es que nosotros lo que siempre hemos establecido es que no solo el emprendedor sino también de los business angels, que también la gente se olvida de ellos, pues ellos reciban un dinero antes que el nuestro, porque no pasa absolutamente nada, especialmente el emprendedor, ¿no? Oye, tú estás aquí remando durante no sé cuántos años, luego captas inversión, te estás partiendo la cara, tal, no sé qué, y resulta que viene el emprendedor y viene el inversor y se lleva dinero y tú no te llevas nada, ¿no? Y eso que yo he participado en su momento hace muchos años en alguna operación que fue así, luego yo lo analicé y dije, esto no tiene ningún sentido. Tiene que haber un tiempo, 1 año, 2, 3, los que sean, en el que este señor, esa señora estén tranquilos y puedan lamerse sus heridas y decir, chico, pues mereció la pena y a lo mejor me atrevo de nuevo. Cosa que a la vez, tener esas cosas son los que le ayudan a la gente a volver a intentarlo, ¿no? Claro. Y a lo mejor que me elijan, ¿no? Porque en esa segunda iteración, si yo les he ganado todo el dinero y yo les he hecho, además pasarlo mal en casa o lo que sea, pues desde luego de mí no se van a acordar. No lo hacemos por eso, pensamos que lo hacemos porque es justo, pero es verdad que es una cláusula que hay que mirársela mucho y que hay siempre las opiniones de los dos lados a la hora de lo que hemos dicho antes. ¿Cómo es el sector ahora? Porque ha habido muchísimo dinero en estos últimos años en tecnología, ahora se ha frenado un poco la inversión en general. ¿Y cómo es el sector ahora en general? Pues mira, el otro día escuché una cosa muy interesante en un podcast de uno mucho más interesante que yo, que decía que el gran problema que tenía el capital riesgo en empresas de tecnología es que estaba habiendo un cribado muy grande de fondos, de aquella gente que no lo había hecho bien,
pero que la inteligencia artificial estaba retrasando ese cribado e incluso en algunos casos solucionándoselo aunque fuese temporalmente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, no? Uno, lo que pasa es que hemos vivido una explosión de mundo líquido en el que los tipos de interés eran muy bajos, en el que muchas empresas tecnológicas crecían, en el que el COVID influyó Te positivamente pagaban también. por coger Sí, dinero. la verdad es que era impresionante. Y en el que todo valía, y por eso, oye, pues se hacían muchas rondas y se hacían todos estos rollos de que todo valía, ¿no? Y eso se ha frenado seco por muchos motivos. Uno de ellos, y probablemente el principal, es el tema de los tipos de interés y los crecimientos en el mundo y guerras, y tenemos de todo. Ahora, usted dígame que tenemos de todo. Y lo que ha hecho que los últimos años las ventas de compañías, las salidas a bolsa y todo esto hayan sido muy, muy, muy bajas, lo que ha hecho que los inversores en fondos no están recuperando dinero, lo que ha hecho que sea más difícil levantar fondos también porque muchas compañías quiebran o por lo que sea, ¿no? Entonces, todo eso ha hecho que es verdad que hay un momento selectivo más importante del que había, pero de repente vino una señora que se llama la IA, que de repente a todo el mundo lo ha vuelto loco, ¿no? Yo qué digo sobre esto, que los venture capital somos muchas veces expertos en correr detrás de lo que pensamos que son las tendencias. Y hemos corrido detrás de los patinetes, hemos corrido detrás del blockchain, hemos corrido detrás ahora de la IA, o hemos corrido ya no tanto detrás de industrias, sino detrás de momentos de mercado en el que había que invertir a toda leche, daba igual, 2020, 2021, con los COVID, es que si no ponías dinero todas las semanas en operaciones es que estabas fuera del mercado, ¿no? Y hemos demostrado que no somos un buen termómetro porque muchas veces como industria, generalizando, porque esto de generalizar pues es siempre injustísimo, hay que tener mucho cuidado con las añadas y hay que tener mucho cuidado con las modas, ¿no? De repente oyes al típico pop de Silicon Valley que dice, los siguientes son los no sé qué de la IA tal, y todo el mundo invertir lo mismo, ¿no? Los agentes, ¿no? Ahora todo el mundo habla de los agentes. Si no estás en agentes, pues es que parece ¿Estáis que no, invirtiendo ahora en proyectos de IA? Estamos invirtiendo en proyectos de IA. Bueno, llevamos muchos años invirtiendo en proyectos de IA. Lo que pasa es que lo que nos está pasando con la IA es que en algunas cosas las estamos dejando pasar porque no son para nosotros. ¿Y por qué no son para nosotros? No porque por tecnología no sea para nosotros, sino porque creo que una cosa que es relevante es ser consciente del tamaño que tienes de fondo y para entender los retornos que tienes que dar y cuándo tienes que invertir, cuánto tienes que invertir y qué porcentajes tienes que tener en esas compañías. Si todo se va de madre y no eres significativo y encima no tienes un tamaño de fondo como para mantener tu participación, pues te puedes encontrar una circunstancia que dentro de unos años hayas invertido en una compañía buena, pero tengas el 0, no sé cuánto por ciento, o que ni siquiera tengas ninguna buena y tengas porcentajes bajos en compañías que se van a vender por cantidades pequeñas que nunca devolverán tu fondo, ¿no? Entonces, estamos en ese momento, ¿no? En un momento de oportunidad de tecnología alucinante, y no solo la IA, ¿no? Es que hay cosas, ¿no? A mí lo que me genera curiosidad, no sé cómo valoráis en cuanto a proyectos de IA, ¿qué margen veis de maniobra para que cualquier proyecto de IA de nicho venza a la generativa, o sea, a la general? Porque parece una cuestión de tiempo y de tiempos cada vez más cortos, ¿no? Y melones que se abren todos los días de cosas nuevas, ¿no? Eso que dicen que la IA es que cada semana es un año, claro, o varios, ¿no? Pero de nuevo, eso es lo que pasa, Javier, que yo creo que el problema que se nos ve, y ese probablemente ha sido mis mayores aprendizajes en estos 10 años de haber gestionado una gestora de fondos de Venture Capital, de inversión en fases iniciales, son dos. Uno, que soy un gestor de dinero, y otro, que no soy un identificador de oportunidades. Es necesario identificar oportunidades para que te salga bien, pero siendo una condición necesaria, lo de verdad relevante es tamaño de fondo que tengo, porcentaje de compañías a las que tengo, cuándo vendo, si puedo vender y qué porcentaje tengo en la salida, ¿no? Entonces, según todo eso, no voy a decir que no me preocupa este argumento a la hora de analizar ese tipo de compañías, pero sí que creo que a mí me mola mucho hacer el símil con el póker, ¿no? Tú al final dices, oye, tengo unas jugadas determinadas, tengo que ir a determinadas manos, según se van dando la vuelta a las nuevas cartas, tengo que apostar más en esas y entonces la primera jugada
tiene que ser la tipología de jugada que le vale a mi fondo, pero no me preocupa tanto eso. Claro. No sé, estamos invirtiendo ahora en una compañía que lo que hace es pues SEO en todo este mundo de los OpenAI. No SEO, ¿no? Sino ayudar a entender qué hay por detrás para ayudar a la gente a mejorar sus compañías. Bueno, tiene sentido porque cada vez se navega menos y cada vez se hace menos búsqueda en Google, ¿no? El SEO, Sí. mi empresa de coches.com solo vivía del SEO y el SEO va así para abajo o hay un SEO distinto, no sé cómo decirlo, ¿no? Claro, esto tiene sentido, ¿no? Y esto va a pasar, pero ¿es pronto? ¿Es tarde? Creo una pregunta que siempre hacemos es ¿por qué tú y por qué ahora? Oye, pues Javier, llevo haciendo esto toda la vida, tal, mi equipo es esto, somos súper complementarios, tal, pero el por qué ahora muchas veces no es fácil, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué ahora? A lo mejor se están pasando innovadores y a lo mejor ese ahora viene dentro de 5 años, sí. 2 años o 3 años, cuando se vean los ganadores, cuando la tecnología en esa parte evolucione un poco más, ¿no? Pero lo que yo estoy apostando es un buen caballo, que es y para ver que si va bien, le pongo más dinero. Entonces, analizo un montón de cosas, hacemos unos documentos que a veces son de 40 y pico o 50 páginas que dices, joder, ¿qué analizamos? ¿No? Porque a veces dices, es que tampoco hay tanto que analizar, ¿no? Y hacemos muchos escenarios y tal, pero cuando vas avanzando en el tiempo, te vas dando cuenta que siendo todo ese trabajo súper necesario y además necesario también a la hora de defenderle a nuestros inversores de hola, estamos haciendo nuestro trabajo correctamente, es bastante más significativo que vas haciendo durante y cómo te vas adaptando a los errores y a los aprendizajes. El primer fondo tuvimos durante los 2 primeros años, invertimos en compañías que si no hubiésemos invertido hubiese sido una grandísima alegría para nuestros inversores, porque las ves y dices, ¿qué hacíamos estos años? ¿Por qué invertimos en compañías tan malas? Pensábamos que eran la pera en su momento. Y luego en las 3 buenas invertimos en 6 meses. Claro. ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles fueron las 3 mejores son Factorial, Exótica y Urbanitae. Factorial. Pero lo relevante en Factorial, Exótica y Urbanitae es los porcentajes que tenemos por haber invertido en determinado momento, por haber puesto más pasta. En Exótica nos atrevimos a meter mucho dinero en el COVID. Claro. Y ahora lo vemos y decimos, era obvio. Y dices, estábamos cagados en ese momento de meter mucho dinero. Sí, yo recuerdo esa ampliación. Bueno, salió bien, pero podría haber salido mal. De hecho, esas son las 3. De nuevo, sesgo del superviviente, ¿no? Teníamos otra que parecía que era campeona y terminó siendo un 0. Le metimos bastante pasta. Le metimos como unos 4 millones de 50. Que es dinero para un fondo. El 8% de fondos, si lo metes en una compañía y te sale mal, joder, si el resto no acompaña, te hace un agujero gordo. Claro. Pero lo bueno es que estas 3 se acompañan y mucho, ¿no? Claro. Oye, lo último, por cerrar el bloque de Venture, de cara al típico chaval emprendedor, jovencillo, que tiene ánimo de montar algo, pero no tiene una red de seguridad o un friends and family que le puedan apoyar y que se esté planteando acudir a un Venture Capital. Una de las cosas que se suele plantear uno, y yo me la planteé cuando empecé a llamar a fondos, que como hablábamos antes de iniciar la conversación, te comentaba de cachondeo, pero es cierto que me leí el gran libro traducido por Manuel Matés de cómo cerrar una ronda de inversión después de haber tocado todos los fondos de España. Entonces dije, coño, ahora entiendo por qué no he conseguido engañar a nadie, ¿no? He cometido todos los errores posibles y demás. Entonces, bueno, aparte, más allá de aconsejar, como bien apuntabas antes, a cualquier emprendedor que antes de acudir a un fondo sepa dónde va, sepa qué tipo de fondo es, sepa cuáles son sus características, qué personas hay detrás, qué tipo de proyecto encaja con ese fondo, qué tipo de inversión, cómo trabajan, o sea, que se empape un poco de cómo funciona. Una de las preguntas que suele hacer uno que no conoce el sector es si es un sector endogámico, o sea, si es un sector donde es difícil acceder, es difícil llegar, solo invierten en personas que ya conocen o de verdad están abiertos a conocer a una persona nueva que aparece por allí y demás. Normalmente una persona que de a pie se pregunta ese tipo de cuestiones y por conocer un poco tu opinión, después cuento yo también mi experiencia con esto. Diré 2 cosas, ¿no? Una que me ha recordado cuando has empezado a hablar de esto, que me gusta mucho la frase que dice, creo que es Luis Martín Cavides, que emprender es de pijos. Y eso es verdad, es que si no tienes una red y no conoces a nadie, a ver cómo te metes en esto, ¿sabes? O sea, que te puedes meter, pero que el riesgo es otro, ¿no?
Y luego, que si es un mundo endogámico, creo que todos los mundos son endogámicos y te vas dando cuenta cuando te vas metiendo dentro de ellos. Y me da igual que sea el mundo de los restaurantes, del fútbol, de las espadas, del venture capital, de lo que sea. Cuanto más relación personal hay en los sitios, pues sí que la hay. Pero también es un mundo en el que se cumplen las profecías, ¿no? Las profecías autocumplidas, ¿no? En el que eso de dinero llama dinero pasa en todos lados. Los mejores restaurantes pues tienen permanentemente cola, tal, y siempre hay gente. Los mejores equipos de fútbol quieren sus futbolistas estar ahí, también por eso tienen más dinero y tal, y eso lo podemos llevar a cualquier lado, y también pasa en el mundo del venture, ¿no? Cuando eres percibido como el mejor, porque ¿qué es el mejor, no? Al final, desde fuera, este fondo es maravilloso, y dices, mira, todos tenemos nuestras mierdas, tendremos fondos que irán bien, tendremos fondos que irán mal, y una cosa es la percepción y otra cosa es que cuando rascas, pues de verdad los datos puede que digan otra cosa, ¿no? Pero en el mundo del venture, la percepción externa de cuando un fondo es bueno, pues lo bueno que le pasa a ese fondo es que le llegan muchas más cosas. Oye, de repente te empiezan a llegar más. ¿Y por qué te llegan más? Porque coinviertes con gente, porque otros emprendedores los que has invertido te recomiendan, porque hay gente que de repente dice, estos deben ser listos porque invirtieron en Factorial. Yo siempre lo digo como medio en broma, medio en serio. Nuestro fondo 1 nos dijo una vez un inversor de Barcelona, he escuchado que el fondo no va a devolver el dinero. Y le dije, joder, que asunción más bestia, ¿no? Y dice, sí. Y dice, porque vuestras empresas no hacen rondas. Cosa que era verdad, porque, por ejemplo, Urbanitae, lo hemos dicho antes, ¿no? Pues no hacía rondas y porque además estaba empezando tal, y además porque adoptamos una estrategia de ser conscientes del tamaño de fondo que teníamos para entrar en determinadas guerras y en otras no. Y yo siempre digo que después de la serie B de Factorial, de repente la gente empezó a pensar que éramos listos. Y era como, no, perdona, o sea, que es que no soy más listo o menos listo por eso, pero de repente, oye, como eres el inversor de Factorial, voy a verte. Y me parece bastante más claro lo que decías antes, ¿no? Es una vez que, o sea, si es endogámico, la respuesta es que creo que sí, como cualquiera, y que va generando esas economías de escala, no sé cómo se puede decir, pero creo que es relevante el entendimiento de que si tú vas a ir a buscar pasta, hay una parte crítica que es que no sé si puedes tener del todo claro que tu compañía y tu vida quiera ser para eso. Mucha gente se mete directamente en el lío de esto tiene que ser para mí. Está de moda las rondas y es un gusto montar compañías en rondas. No, claro. Yo no tuve rondas en mi compañía y la gente parece que es lo que está de moda, pero ahora hay muchos ejemplos, y no voy a mencionar ninguno, de compañías que han levantado muchísima pasta en España en muy mala situación, que a lo mejor, y no lo sé porque no las conozco de dentro, porque hemos tenido la suerte que no tenemos ninguna de esas, a lo mejor levantando menos dinero, a lo mejor les hubiese ido mejor. Entonces, ¿es lo tuyo este mundo? Y si es lo tuyo y sabiendo que es un mundo endogámico, pues tienes que ir a conocer gente. Y cuanto más tiempo estés, pues más posibilidades tendrás de llegar a esos que se supone que son los buenos inversores. Cuando la realidad es que esto depende de ti. Si tú consigues, si la gente dice, no, es que gracias a este inversor he llegado... Perdona. Este inversor ha invertido en ti porque tu compañía es la pera. Y si no, tú vas a cualquier fondo raro con una compañía que es alucinante, raro no, de los mejores del mundo, y tu compañía es alucinante, se van a matar por invertir en tu. Si tienes una mierda de compañía, perdón por la percepción de mierda, pero mierda desde el punto de vista invertible, y vas a los fondos, pues los fondos no te hacen caso porque tu compañía, a efectos de inversión, no lo merece. Y entonces, a veces nos hacemos líos con eso, ¿no? A veces nos miramos como con demasiado cariño y no nos damos cuenta que lo nuestro a lo mejor no es atractivo. Lo que te he dicho antes, Coches.com no era un proyecto para Venture Capital. ¿Pasaba algo? No. ¿Lo vendí y me cambió la vida? Sí, pero yo cuando lo vendí tenía el 42% de la empresa. ¿Prefieres tener eso? Mi primo el 21 y mi padre el 7. O sea que, ¿sabes? No sé. Sí, y un poco por la experiencia personal, que yo no conocía nada del sector cuando arrancamos con Legalpin y nos decidimos ir a tocar puertas de Venture Capital. Sí es cierto que yo partía con cierto prejuicio en cuanto a eso, de decir, bueno, esto seguramente sea un sector bastante endogámico, porque suele ser lo habitual y pues normal, es un círculo que al final se genera y que es inevitable, pero sí también he de decir que después, una vez que entras o te das a conocer o haces tu espacio,
es un sitio donde se te abren las puertas y donde la gente te conoce, te escucha y hoy en día yo puedo decir que en aquel momento no conocía a nadie y hoy pues, conozco y me conocen todos los fondos y de hecho pues ya pues tienes amigos prácticamente y compañeros y has compartido un montón de historias y además a raíz de Searocket que conocí un poco allí a todo el mundo, la verdad que la tónica general del ambiente que se respira allí a nivel humano del sector de Venture Capital en España puedo decir que es un montón de gente que te ayuda de manera desinteresada con cualquier cosa y aunque no pertenezcas al círculo más... Sí, es verdad que has tenido la grandísima suerte de ir a Searocket, que es un sitio mágico, porque no hay modelo de negocio, entonces por eso, antes hablabas de la generosidad, luego hablaremos de la generosidad, y una frase que utilizamos mucho, que la trajo Karina a Estados Unidos, que es "Through connecting generosity you can create magic", y Searocket es eso. Oye, tío, vamos a echar una mano y si no ayudamos, pues no ayudamos. Si no invertimos, pues no invertimos. Y es verdad que todavía el número de inversores que hay por aquí en España, incluso viniendo bastantes extranjeros, todavía son no tantos como en otros lados, lo que hace que es un mundo quizá más colaborativo con otros lados. En otros lados puede haber más cuchilladas, aquí hay menos, y también, pues oye, pues con normalidad, se te puede ayudar en algo. Yo lo que le digo a los emprendedores cuando las cosas no les salen, en cuanto a captar dinero, es, oye, en cada reunión en la que vayas, pues intenta sacar algo bueno. No por el feedback y tal, que eso ya hemos dicho antes, que no hay que escucharlo, pero más por... pues a ti no te encaja, ¿a quién le podría encajar? ¿Sabes? O sea que es más ir pues tirando de un hilo que a lo mejor de repente la bifurcación del hilo te lleva a un sitio correcto. Hay una cosa que a mí me ha llamado la atención de tu trayectoria, Iñaki, porque tú decías en coches.com no entró un Venture Capital, pero entraron un perfil como Marek, que venía, no sé ahí si estaba ya o habían vendido ya la empresa. No, Marek era director técnico de Atrápalo. Yo le leía, tenía un blog maravilloso que tenía, a veces escribía 3 líneas de verdad, 3 círculos concéntricos y te ponía 3 palabras y era como, me cago en la leche este eslovaco, las cosas que pone. Y tenía su email, la dirección del email la ponía ahí, no lo voy a decir, pero me acuerdo perfectamente de su Gmail y de hecho nos hemos escrito y nos seguimos escribiendo, nos queremos mucho, somos los sosis, nos llamamos entre nosotros. Y yo le dije la verdad, le dije, oye, tú, Leo, ¿qué haces de Business Angel? Me gusta las cosas que dices y cómo las dices. Necesito encontrar a alguien que me ayude a entender qué tengo que construir y cómo tengo que encontrar un director técnico, porque no sé hacer ese tipo de preguntas, ni sé lo que quiero, ni sé lo que quiero construir y demás. ¿Quieres ser Business Angel? Y ya está, 50.000 euros, 1 millón de valoración post-money y una suerte haberle tenido. Yo siempre digo que Marek no estaba, y cuando digo no estaba, es que estaba siempre que yo le llamaba, pero él no molestaba, si no, yo creo que los inversores que somos muy rollos hay que tener cuidado, ¿no? Dices, deja trabajar a la gente, ¿no, chico? Pero siempre que estaba, hacía las preguntas correctas, si me podía decir que no estaba de acuerdo, pero yo sabía que siempre iba a votar a mi favor, pasase lo que pasase. Y que creo que solo eso es claro, lo que te decía que me llamó la atención, que entró Marek, que es un perfil brutal para este tipo de proyectos, y después conseguiste liar a Fernando y a Jesús, que son otros 2 referentes, y ahora montando... Y a César, no se te olvide César. Y César, sí. Y ahora montando Cafant, el equipo del que te has rodeado es un equipo fantástico, ¿no? Entonces, se ve que tienes una facilidad natural para hacer equipo, o que eres inteligente a la hora de saber rodearte de personas muy inteligentes. Y una de las cosas que creo que te ayuda a eso es ser auténtico y decir lo que piensas siempre. Por eso en Twitter, como dices, a veces no te importa meterte en un follón y te da igual si la gente después le parece bien o le parece mal, pero te muestras tal y como eres. Y me gusta ponerlo en valor porque, no sé cuál es tu opinión, pero hoy en día vivimos en un momento a nivel social, quizá que ya viene de hace bastantes años, donde con tanto correccionismo en general y con tanto moralismo en la sociedad, es que como todo el mundo está como muy nulo y tiene miedo a mostrarse, no vaya a ser que a alguien le parezca mal, ¿no? Y en cambio te das cuenta que después la gente que hace cosas relevantes y que tiene éxito es gente auténtica. Y que cuando tú quieres apostar por alguien, yo prefiero apostar por alguien que sé cómo va a reaccionar ante cualquier cosa porque no tiene miedo a mostrarse tal y como es, que no al típico perfil estándar que no sabes por dónde va, ¿no? No sé si tú crees también que eso te
te ha perjudicado, pues supongo que te dirán alguna vez. En la OFI me dicen a veces, joder, tío, tal. No te pasa, ¿no? Pero yo creo que una de las... O sea, antes decías... voy a empezar al revés. Aquilino Peña, Kibo Ventures, gran amigo coinversor, me dijo una vez, te deberías dar cabezazos todas las mañanas de la suerte que tienes de haber montado la gestora con Karina. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Me la sigo dando, son 10 años ya, y nos queremos mucho. Pero creo que también nos hemos ido juntando, como decías, de gente distinta, con una manera de hacer las cosas distinta y también a veces con una manera de expresar las cosas distinta. Que no creo que sea mejor ni peor, pero que yo creo que, como bien dices, a lo mejor sorprende por la normalidad de la normalidad, ¿no? Estamos en un mundo en el que decir las cosas normales, pues es que a veces triunfa, cuando a mí me sorprende, ¿no? Porque dices, oye, y más en el mundo de los inversores, muchas veces, ¿no? Que todos parecen listísimos, todos tienen unos criterios clarísimos, todo les va fenomenal, y yo, a veces nosotros hasta transmitimos, o sea, eso siempre lo decimos, nosotros somos muchos conscientemente, diciendo, necesitamos ser muchos para intentar llegar a más cosas y siendo distintos entre nosotros, además de muchos, también podremos, primero, divertirnos entre nosotros y trabajar con gente distinta, que eso mola, exacto, aunque tenga sus mierdas, porque tenemos nuestras mierdas, claro, como todo el mundo. Ya, pero es que desde fuera la gente se piensa que Cafán es la NBA. Pues no, en Cafán hay problemas claro, como en todos los lados, ¿no? Pero la realidad es que es un mundo y creo que es generalizable a otros sitios en el que el decir las cosas normal y también el poder expresar las cosas cuando te gustan y cuando no te gustan, pues a veces se ven raras, ¿no? Y a mí me parece una pena, pero a veces es una oportunidad. Oye, ¿quieres decir las cosas normal? Pues igual solo por eso destacas. No lo hacemos por eso, pero es verdad que lamentablemente funciona. O sea, que tú no lo ves una desventaja. Supongo que a alguno no le gustará, pero mira, nosotros le pedimos a las startups predictibilidad y transparencia. Y es lo que damos. Y es lo que damos a los inversores. Bueno, de hecho, tenéis alguna participada, conocido y amiguete, que de vez en cuando también muestra su opinión sobre el mundo del venture capital por Twitter y demás, y que él transmite que algún inversor de vez en cuando le dice, oye, pues quizá no es lo más correcto y demás, y en cambio yo a ti siempre te veo... Creo que hay un tema, no voy a mencionar de quién es por si él no quiere, pero creo que hay, y yo lo he hablado con él en concreto, creo que hay un riesgo. Es cuando tú tienes una visión comercial hacia afuera, en mundos quizá más corporativos, el ejemplo de esta compañía tiene clientes corporativos grandes, si uno es demasiado vocal en cosas que puedan ser polémicas, a lo mejor el mundo corporativo se aleja. Y ahí eso puede tener su riesgo. Y a lo mejor, ojo, que a lo mejor nosotros lo hemos vivido, ¿no? Yo soy demasiado, a lo mejor demasiado vocal en algo y hay alguien que ha dicho, mira, con este no, ¿no? Pero creo que es distinto la necesidad comercial de vender un producto que el inversor que está invirtiendo. Que es verdad que vende su producto, porque de hecho nosotros vendemos dos tipos de productos. Vendemos el producto hacia el inversor de nuestros fondos y el producto hacia el emprendedor de nuestros fondos. No nos vendemos todo el rato, no claro, hacemos otra cosa, ¿no? Pero creo que hay un riesgo adicional en esto. Pero que creo que la autenticidad tiene sus cosas buenas y yo nada más, cuando lo hablo con él, lo que le digo es pondéralo. Claro. Luego tú haces lo que quieras, pero pondéralo. Y en general, a mí yo creo que me ha funcionado bien, pero vivo desde el sesgo del superviviente, porque no sé, las veces que no, esto es lo de los aviones de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los que volvían con agujeros, o los que no volvían, o los que volvían dañados, ¿no? Pues el problema es dónde están los muertos. Eso perfecto. No Oye, vamos al segundo bloque, que me apetece conocer tu opinión sobre cómo ves que es la imagen en general del empresario en este país llamado España. Y por qué crees que sucede, si te has parado a analizarlo alguna vez, cómo crees que se puede mejorar, cómo ves que es emprender en España. Bueno, hablar un poco sobre eso. No voy a decir la empresa, porque no es necesario, pero unas empresas relevantísimas en la educación en España. Una vez le dije al fundador, le dije, tu historia se debería conocer, tu historia individual. Y me dijo, tienes razón, pero es que en España te la guardan. Y pensé, me cago en la leche. Y dijo, es que no es importante, ¿no? Mi historia no es importante. Y dices, pues es verdad que lamentablemente alguna gente te lo guarda, pero yo le doy un ángulo de optimismo enorme. Yo, mira, me pasa en la OFI, me pasa en muchas cosas de la vida. Yo siempre digo que creo que
dos cosas. Una, ocuparte o preocuparte. El castellano es maravilloso porque solo con ese pre todo cambia, lo que puedes hacer para ocuparte de las cosas o preocuparte, pero también disfrutar de los éxitos y mirar hacia atrás para mirar hacia adelante. Pues eso al final, ¿qué nos pasa en la OFI? Joder, ¿y ahora? ¿Y si esto no sale? Y yo, ya, tío, pero si tú miras para atrás a los últimos 10 años, ¿firmarías estar donde estás? Sí, sí, por supuesto. Pero si esto no sale, bueno, vale. No perdamos la ambición. No nos demos, no pensemos que es fácil. No pensemos que, pero disfrutemos también de lo que hemos conseguido y en eso yo sí que veo que está evolucionando mucho. ¿Pero de qué depende que evolucione? Pues de que la gente vaya viendo ejemplos. Antes hablábamos, no sé si lo he hablado contigo o con quién, pero ya lo he hablado 2 veces hoy. Sí, lo he hablado contigo. 25 años de la vida idealista. Joder, es que yo ese día lo voy a poner en todos lados. Que hace 25 años se montó un empresón como ese que ha cambiado la vida a la hora de aproximarse y que me alegro en el alma que los fundadores, inversores y demás hayan ganado muchísimo dinero con ello, pero no por el dinero, sino porque han hecho una cosa de gran impacto. Entonces, pero claro, la gente se querrá ir pareciendo más a Jesús, a Fernando y a César. Y es verdad que cuanto más se sepan esas historias es mejor. Es verdad que algunas no se quieren contar porque lo que dijo este otro señor de que en España te la guardan, pero yo sí que creo que está mejorando mucho. Y creo que también, como en todo en la vida, miramos lo de los demás como mejor cuando tienen otras muchas cosas que son peores. Entonces, es verdad que, o sea, yo qué sé, temas laborales. Hay sitios en Europa que contratar es peor que en España. No pasa nada. Pero es que esto otro lo tienen mejor. O sea, parece que nos queremos comparar al protopaís, ¿no? Oye, no, yo querría lo mejor de todos estos mundos y eso en un país que no existe como tal, ¿no? Pero países mucho más potentes, una Italia, una Alemania, Francia, los temas de contratar, por ejemplo, nada que ver. ¿La percepción del empresario es mejor allí? Pues depende. ¿Dónde? Hay veces que en unos sitios, en otros no. Entonces, yo creo que el problema es que queremos mejorarlo todo y no sé si se puede mejorar todo. Pero es verdad que queda mucho por remar. Es verdad que la gente lo sigue guardando. Es verdad que a veces el éxito, cuando lo has tenido, uno, lo relativizas y dos, tampoco es tan importante. Porque, no sé, mi éxito fue vender coches.com. A mí me dio un disgusto que el comprador lo quisiese contar. Yo no necesitaba contarlo. Y siendo consciente que el contarlo podría ser bueno para que otra gente se animase, no sé qué, pero la realidad es que, por ejemplo, con el tema de mis hijos, ¿para qué contarlo, no? Claro. Mi hija una vez en el coche, mi hija tercera me dijo, papá, tú estás forrado. Y íbamos en el coche los dos solos. Y le dije, ¿perdón? Y dice, sí, lo leí de internet. Y dije, pues vaya leche. Digo o sea, eso es lo que no me gusta de eso. A mí lo que me gustaría es que mi hija diga, joder, qué guay, mi padre hizo una cosa que al final ayuda a la gente a comprar un coche mejor, en mejores condiciones. O sea, ese es el impacto que a mí me gustaría que la gente se pareciera, o sea, buscara no esa otra parte, pero siendo verdad que hay muchas cosas que mejorar, siendo verdad que esa creo que es la más importante y siendo verdad que nuestros gobiernos, todos, no colaboran en ello, porque no. Que el Partido Socialista mal y el Partido Popular bien, es verdad. O sea, ninguno de los dos ha tomado una apuesta decidida por fomentar que esto sea de verdad un sitio donde montar empresas, y de hecho no pega, ¿no? Pero la ley de startups lo ha hecho el Partido Socialista. ¿Qué pasa? Que es que no la tenía que haber hecho los otros la anterior vez y son ellos los malos y tal. Bueno, cada uno hace cosas buenas. Yo me niego en el mundo actual a pensar que eso, igual que hablabas antes de no hablar las cosas, también tienes que pensar de determinada manera. Tú eres del Madrid o eres del Barça, eres de izquierdas o de derechas. Y entonces el contrario de ti es malo, en todo. Y yo me niego a pensar que cualquier persona es mala, ¿no? Pues cualquier persona, por mala que sea, tiene que ser bueno. O sea, Putin, pues, tiene que tener alguna cosa buena. Lo siento, pero tiene que tener alguna cosa buena. Y me niego a pensar que tiene que tenerlo todo malo. Y sé que estoy mentando la bicha aposta, ¿no? Pero entonces, en ese mundo, en esa parte, yo soy hiperoptimista de donde estamos, ¿eh? Entonces, ahí me vas a encontrar poco, Javi. No, sí. No sé qué opinas tú. Sí, no. A ver, yo opino que la cosa va mejor. Opino que hay mucho trabajo que hacer. Y además que es bidireccional, ¿no? Porque siempre veo
pues eso, el empresario quejándose de que es muy complicado emprender en España y demás, y que la imagen del empresario es muy mala, pero tampoco veo demasiado movimiento para mejorarla. No. O sea, yo creo, a mí me gusta siempre asumir responsabilidad de todo lo que me pasa, ¿no? Y porque es la única forma de tener poder. Es decir, cuando tú dices, oye, pues me pasa esto, es injusto, pero yo no tengo nada que hacer, bueno, pues te estás quitando el poder de poder solucionarlo. Total. Entonces, en el momento que asumes la responsabilidad, pues te propones hacer cosas para que eso empiece a funcionar mejor. Entonces, yo creo que en general el empresariado en España tiene una mala imagen a nivel ciudadano y a nivel, sobre todo, institucional, más que ciudadano, institucional, ¿no? Entonces, claro, lo institucional también encharca y llega, porque controlan todos los medios, porque dirigen la opinión pública y demás. Pero ningún medio prohíbe a un empresario tener voz, ningún medio prohíbe que un grupo de empresarios llamen a hacer una rueda de prensa o que monten un observatorio. Por ejemplo, lo hablamos de camino para aquí, ¿no? Que siempre nos reímos de los observatorios que se montan a nivel público con cualquier gilipollez, pero quizá es consecuencia de que no haya más observatorios privados. Es decir, si a lo mejor un grupo de empresarios decide hacer un observatorio para fomentar la mejor imagen del empresariado español y destina personas inteligentes a trabajar en ello y hacer una estrategia de comunicación y hacer ruedas de prensa y a explicar cosas que no se explican y a sacar historias, como tú decías, de emprendedores que merecen la pena, historias de mujeres emprendedoras de éxito, pues quizá la cosa mejora, ¿no? O sea, creo que se puede mejorar, creo que está mejorando, pero creo que se pueden hacer muchas más cosas. Y después, hablabas antes de la ley Startup, que yo fue una época que en Twitter me lo pasé como un enano, porque yo le decía a todo el mundo, digo, macho, o sea, tenemos asociaciones empresariales, ¿para qué? O sea, os sacan una foto, pero como si fuerais unos niños pequeños. O sea, a la mínima que te invitan a tomar un pisco labis ahí con los políticos de turno para sacar una foto y vas allí. Te gustan los eventos. Exacto, qué entusiasmo, ¿no? Entonces vas para allí, claro, es cierto también que ese es otro de los temas que no hablamos antes, pero el porcentaje de dinero institucional que ha caído en el Venture Capital, no solo en España, sino así un poco a nivel global, al final eso funciona así. Es decir, la forma de tener a todo el mundo callado es tener yo una buena posición aquí. Entonces, así no te tengo que decir nada. Ya sabes que vas a venir a pedirme dinero y entonces que te tienes que portar bien, ¿no? Entonces, con la ley Startup yo me acuerdo que salió aquel borrador que yo le dije a todo el mundo, esto no va a ir a ninguna... Bueno, sí, todo. Sacaron la foto, les sirvió la foto, ya está. Pero, Javi, yo ahí creo que tenemos algo. Será malo. Será pequeño, será... Sí, claro. Pero algo hay. Sí. Y entonces, de hecho, lo de mirar para adelante, mirando para atrás. No hay que dejar de tener la ambición de seguir diciendo, hola, que hay que tener muchísimo más, que esto es poco. Pero que lo hizo el PSOE, que no tenía que haberlo hecho y que en teoría son los malos de esto, ¿sabes? No, para nada. De hecho, esto te lo digo todo como autocrítica. O sea, como decir, oye, yo creo que tenemos la responsabilidad de sacar una mejor imagen del empresario. Por ejemplo, con el tema de los éxitos, que eso también pasa mucho, que para mí también es responsabilidad del empresario español, lo que nos cuesta, que a ti no te cuesta nada, hablar de las cosas que salen mal o que no funcionan, porque después la concepción que hay general del mundo de la empresa es que como solo ven al sesgo de superviviente que sale teniendo éxito diciendo ha sido claro, cuando sales quieres mostrar tu mejor versión, ¿no? Entonces cuentas todo lo bonito que ha sido montar tu super empresa. Y parte porque te autoengañas, ¿eh? Te quieres contar a ti mismo lo que tú piensas que viviste. Claro, y después porque queda bien, ¿no? O sea, es tu momento de gloria y quieres transmitir lo listo y lo cojonudo que eres. Pero claro, no cuentas la cantidad de mierda que tienes que tragar para llegar hasta ahí, llevando una empresa, ¿no? Y cómo es cerrar una empresa en España. Yo lo comentaba con Caviedes en otra conversación, que yo le decía, a ver, a nivel de leyes y impuestos, porque también es cierto eso, ¿no? En España no se puede crecer por los impuestos y tal. En otros sitios es mucho peor. No es una traba para crecer. Otra cosa es, que quizá yo ahí sí soy crítico, es con cómo es cerrar una empresa en España. O sea, y justo por lo que tú decías antes, que me parece muy importante, y es que normalmente cuando una persona decide ser emprendedora y es algo vocacional, y a lo mejor viene una familia que no tiene esa capacidad, como fue mi caso de apoyo,
lo más normal es que al principio tienes mucho entusiasmo, pero no tienes el conocimiento. Entonces empiezas a construir, empiezas a hacer un montón de cosas, eres muy resiliente, aguantas y vas aprendiendo. Y en el momento que ya tienes el conocimiento, el entusiasmo ya se te ha ido a tomar por saco porque te has metido 300.000 en el camino. Entonces, si en ese momento que tienes el conocimiento, aunque hayas jodido tu primer emprendimiento, tienes facilidad o el Estado te permite una facilidad para volver a intentarlo, es que ese tío es un activo. Porque se acaba de arruinar, acaba de aprender, es un tío que le gusta tener negocios y que lo quiere volver a intentar, que es como hacen en Estados Unidos. En Estados Unidos cerras una empresa y en un mes estás montando otra con todo arreglado, ¿no? Aquí es complicado y sobre todo como no cierres bien, es súper complicado. Entonces, ahí sí creo que hay un trabajo por parte de todas las personas que tienen foco a nivel empresarial, el poder hacer quizás más pedagogía o el poder tener más iniciativas que puedan ayudar a fomentar el que el emprendimiento tenga o mejore su imagen a nivel general, ¿no? Javi, y volviendo a lo que decíamos antes, las startups a veces que se merece la inversión no tienen ningún problema en captar inversión. Y uno de los mejores emprendedores del mundo está en España, en gallego, como tú. También en eso. Es que España es un sitio tan malo, pero un tipo ha montado ese bicho de la nada. Bueno, también se puede hacer, ¿no? O sea, es decir, Sí, que claro. también mirémonos a nosotros mismos diciendo, oye, es que a lo mejor, y me lo tiro contra mí, ¿no? Es que, claro, yo montecoches.com no monte Inditex. Es que a lo mejor que podía haber tenido mejores circunstancias, que lo que dices es totalmente cierto, pero que también hay que mirarse en qué puedo mejorar yo adicionalmente para que eso a lo mejor ni me afecte. Sí me afecta, pero pero en el resultado final pues será Sí, yo un problema más. tengo una visión con eso, lo comentaba con Cavies también, que le preguntaba, pues, normalmente hay dos tipos de empresario. El empresario más visceral, de sueño, de pasión, que además suele venir de cuna no acomodada y que quiere cumplir su sueño y demás. Y el perfil pues, más académico, una persona que tiene una vida bien acomodada y que va a montar un negocio por una cuestión financiera, ¿no? Yo le preguntaba a Luis si se percibe claramente quién es de cada perfil, y obviamente se percibe a la legua. Y yo le preguntaba en cuál suelen invertir más, ¿no? Y él me decía que en el segundo, aunque él reconocía que los que crean los mayores deals son los primeros. Y por eso te preguntaba también por el tema de la endogamia, ¿no? Es cierto que cuando tienes fondos pequeños y cuando la industria es más pequeña te tienes que ir un poco a lo seguro. En Estados Unidos, por ejemplo, se ve más, o yo tengo esa percepción, de hay más venture capital apostando por gente muy fuera de... Más que aquí, también es normal, hay mucha más diversidad y mucho más dinero, ¿no? Es que ellos te ponen 5 millones en una compañía que a mí me cuesta muchísimo eso, sí. Exacto. Pero a la vez volvemos a lo de antes. Si yo sigo vivo dentro de 100 años será porque mis fondos primeros habrán sido muy buenos. Y todo lo demás, pues hay una parte de terreno de juego, hay otra parte de excusas. Exacto. Sí, así es. Vale, y después por último hablar de la generosidad. Que, bueno, te he escuchado en varios podcasts que siempre lo mencionas y que para ti es un valor importante y que te gusta transmitir. Y de hecho yo lo experimenté, siempre lo cuento como anécdota cuando hablamos de ti, que cuando te conocí en Sea Rocket estábamos explicando Legalpin allí, no sé si yo, Félix, y estabas tú sentado en la mesa y como estaba mi correo en la presentación del producto, cuando terminó el speech yo tenía 2 correos donde tú ya me habías presentado con... No me acordaba, pero sí, bueno, puede ser. Con 2 empresarios. Cosas las hago, sí, con lo que no me extraña. Uno con Emilio Bravo, si no recuerdo mal. Emilio Bravo de Lucera. Sí, de Lucera, y con otro, para decirles, oye, creo que estos pueden encajar y demás. Y no nos habíamos dicho ni buenos días, ¿no? Y en otras ocasiones que hemos coincidido, que te he escrito para, oye, pues estoy pensando en esto, pues siempre has sido muy rápido a la hora de presentarme o conectarme o echar una mano, como ahora cuando te he pedido un rato de tu tiempo para hablar. Entonces, que cuentes un poco por qué es tan importante para ti el valor de la generosidad y cómo lo entiendes tú y que charlemos un poco sobre esto. Yo siempre que pienso sobre la generosidad y por qué lo hago, me sale la respuesta contraria, ¿por qué no? ¿Y por qué no? Es que no tengo tiempo. Venga, hombre, no tienes tiempo. Es que quieres priorizar tu tiempo hacia otras cosas y no te cuentes películas a ti mismo de que no tienes tiempo, porque ¿qué cuesta poner esos 2 emails?
estás sino enfocado en una cosa, es que cuesta, no sé, que cuesta que venga un emprendedor y que le digas, yo qué sé, es que chorradas es que tenemos infinitas en las que ayudamos. ¿Por qué no? Creo que incluso si te pones transaccional y lo que hicieses es transaccionalizar, ¿sí? Transaccionalizar, te darías cuenta que es que encima te viene bien. O sea que dices, yo evidentemente no lo hago por eso, pero tú imagínate a alguien que dice, lo voy a hacer para ganar dinero. Pues es que funciona. Entonces, ¿por qué no lo vas a hacer? O sea, yo te doy dos motivos. Uno, ¿por qué no? Y otro, no, si es que encima te funciona ser generoso, ¿no? O sea, es que creo que la gente no se acordará de nosotros de más que de si les hemos ayudado, si hemos sido agradables y cosas así. Como se dice, lo que han sentido cuando han estado contigo. ¿Por qué no? Y junto a eso, ¿por qué no, no? Y además yo creo que tenemos un reto todos, tanto cuando tienes tu empresa como cuando tú tienes tu familia, de tratar de que no se te olvide tan rápido. Mañana esto nos pasa, ¿no? Se muere alguien y por shock que sea, evidentemente dependiendo de la cercanía, ¿no? Pero se muere alguien relativamente cercano, sin que sean hijos, hermanos, no sé qué. Yo viví la muerte de mi sobrino y no, cada vez que digo eso digo, no, bueno, esa no. Y enseguida te recuperas, ¿no? Bueno, pues sí, se murió un compañero de trabajo. 2 días después, ¿quién era ese compañero de trabajo? ¿Te acuerdas de él? Pero entonces, ¿de qué nos vamos a acordar más? ¿Sabes? ¿Y qué ejemplo van a tener? ¿Y qué ejemplo van a tener mis hijos a la hora de cosas estas? Mi hijo se descojona de mí con esto. Porque me dice muchas veces, cuando hagan la serie sobre ti, que por supuesto nadie hará una serie sobre mí, es una mierda para que hagan una serie, la gente dirá, qué bueno era. O no sé qué dice, algo así, se ríe, mira, me da igual lo que es. Pero es verdad, pero se queda en plan, era guay. Digo, no era guay. Quiero que alguien se acuerde de eso y no por el que se acuerde, sino porque le echa una mano. ¿Y por qué no, no? Entonces, a mí me cuesta cada vez también más en la transaccionalidad de todo. Yo he montado las empresas por un algo y ese algo termina derivando en negocio. Pero muchas de las mejores oportunidades de cosas que nos han pasado simplemente por haber hecho un favor y sin haber buscado el que ha cambiado, ¿no? Pongo siempre el ejemplo de la frase esa que te he dicho antes y de la famosa peli Cadena de Favores, que bueno, es una peli antigua y seguro que si nos escucha gente joven pues dirá, ¿qué es esto? Pero es una peli que ya lo sabes, que lo que hace es que un chaval que tiene una historia, pues, para cambiar el mundo dice que hay que hacer 3 favores a 3 personas distintas y solo pedirles a cambio que hagan 3 favores a otras 3 personas distintas. Y nosotros lo hacemos así. Entonces, y hay veces que la gente que incluso se molesta. Hicimos una vez un listado de inversores en el que ponemos todos los inversores de España y hubo un inversor que nos dijo que no quería salir ahí. Pues, yo lo hago para que la gente le ayude. Yo no lo hago porque no sé por qué le molestaba salir ahí. ¿Y por qué hago yo eso? Pues porque a la gente le puede ayudar. Y también porque, y ya si me pongo egoísta, ¿por qué lo hago? Porque es que a lo mejor hay gente que llega ahí y termina viendo que Cafán es un fondo tal, no sé qué. Entonces, no sé, a mí lo veo un poco al revés. No sé si por cómo me han educado, no sé si por los coles a los que he ido, no sé si porque en casa mi mujer y yo tratamos de que esto sea relevante, lo veo como una cosa que sin eso no funcionó. Entonces, y que da igual. Y es verdad que eso a lo mejor, por ejemplo, pues me hace, por ejemplo, estar muy pendiente del móvil. Es una mierda, sí. No debería hacerlo tanto. Lucho con que mis hijos no lo hagan y no soy ejemplo, sí. Pero bueno. Eso, y hablábamos también en otra conversación que tuvimos con Antonio Camuñas, no sé si lo conoces, pero nada, lo llaman mucho de las televisiones para hablar de todo el tema Trump y demás, pues lo conoce bien personalmente. Y él nos comentaba y nos hablaba, pues yo le preguntaba, joder, y tú lo habrás visto si estáis invirtiendo ya en startups en Sudamérica, por ejemplo. Nosotros ahora estamos empezando a abrir mercado con LegalPin en México y tengo allí a José Antonio, a mi socio, y allí reunirte con el director general de una compañía grande es muy sencillo. O sea, mandas un correo, normalmente los correos son públicos y les escribes, y si le escribes y tiene cierto sentido lo que le dices, te reciben, te escuchan y demás, ¿no? En España eso aún es un poco... yo creo que está cambiando, ¿eh? Es verdad. Pero en España somos como muy
muy cerrados, ¿no? Nos cuesta un poco esa generosidad de escuchar a todo el mundo. A veces también hay que ser transparente en lo que pides y te das cuenta que las cosas funcionan. Hilando lo de que yo a veces digo las cosas normal, tengo un buen amigo que nos ha ayudado en muchas cosas de la gestora, que siempre me dice que una vez le escribí un email en el que el asunto era ¿me ayudas? Claro, y él lo leyó como diciendo, joder, alguien que me escribe en el asunto, ¿me ayudas? Pues no sé. Es decir, que a veces para intentar llegar a una persona le damos una vuelta enorme. Yo te escribo a ti, Javi, y te digo, oye, Javi, ¿me echas una mano con esto, tal? Si no, lo entiendo perfectamente. Dime que no pasa absolutamente nada. Entonces, hilando las tres cosas, hilando la transparencia, el atreverse y la generosidad, yo creo que volvemos a la normalidad de la normalidad. ¿Sabes? Sí. Que es que dices, es que tenemos que ir a algo más normal y eso... Y eso luego además te acerca a la gente. Yo a Karina la conocí poniéndole un tuit. Le puse un tuit en Twitter y le dije, me encanta todo lo que haces, tu banco me parece alucinante, me encantaría conocerlo. Y así salió, tío. Y entonces, bueno. Sí, igual de paso soy muy cara dura, por eso... ¿Y si te dicen que no? ¿Qué ha pasado? Claro. Pues nada, no ha pasado nada. Y también creo que es una cosa no a enseñar, porque además hay una cosa que estamos hablando mucho de lo que podemos enseñar y creo que también aprendemos de lo malo, ¿no? Y yo creo que viendo actitudes malas también quieres hacer lo contrario, ¿no? Y por eso siempre a los emprendedores, por ejemplo, cuando vienen muy jóvenes, les digo, ¿por qué no trabajas en algún sitio? Es que te va a tener un jefe de mierda. Pues bueno, pues a lo mejor te viene bien, aunque solo sea para aprender de lo malo para tener lo bueno, ¿no? Claro. Pero teniendo todos estos ejemplos malos, los buenos luego destacan. No sé, Maini de Masorange ahora, es que como se ha llamado tantas cosas, pues lo ha hecho tan bien. Nos llevamos de una vez que nos conocimos hace 1000 años, tal, no sé qué, y es un CEO súper abierto, que te lo escribes y te responde él y te copia con no sé qué, pam, pum, pam. El ejemplo también lo confirmo bueno. porque fue a hablar con él por Twitter. Oye, me gustaría hablar como para vender Legalping. Sí, te pongo. Me mandó un email al momento. Bueno, el ejemplo bueno también nos irá mostrando esos ejemplos buenos, ¿no? Entonces, sí. No sé, pero yo creo que la respuesta súper corta sería ¿por qué no? Sí. Que es lo que mola. Después también hay que tener cuidado porque la generosidad también tiene sus vicios y eso tiene mucho que ver con el nombre de podcast con trabajo de sombra. Pues yo, por ejemplo, me refiero a la generosidad desequilibrada, ¿no? Sí. Yo antes tenía la imagen de mí mismo, de que era muy buena persona, porque yo me entregaba por los demás y hacía todo lo posible por los demás y cuando me pedían siempre estaba ahí y demás. Y yo creía que lo hacía porque era muy buen tipo, ¿no? Buen tipo. Pero lo hacía de manera desequilibrada. Entonces, al hacerlo de manera desequilibrada, no ser justo conmigo mismo, siempre que haces algo desequilibrado, hay detrás una mierda que no has visto. No es por lo que normalmente tú crees que es, ¿no? Y ahí viene esa parte que a mí me gusta tanto, que para eso el podcast de conocerse a uno mismo y tratar de profundizar, pues los demonios siempre están dentro, ¿no? Y entonces al final, analizando un poco y leyendo a Jung, que fue el que me ayudó a entender este tipo de conceptos, en mi caso, por ejemplo, en particular, era una cuestión de que me encantaba generar relaciones de codependencia, donde yo tenía un papel protagonista, porque por el miedo al abandono o por el miedo a la pérdida, ¿no? Y que eres el centro, supongo. Exacto. Entonces, el sentirte cómodo en una posición de control porque yo te estoy proveyendo, yo te estoy ayudando y entonces así me siento seguro, ¿no? Que eso viene ya por cuestiones más de cómo son tus padres o los arquetipos psicológicos de cada uno y demás, ¿no? Entonces, claro, lo haces de manera desequilibrada, pero porque no es un acto de bondad, no es un acto desinteresado. Entonces, pues es cuando te traiciona. Es que la gente la ayuda si te traiciona. Bueno, si te traicionan es porque había algo que aprender ahí y porque tenías algo que sacar, ¿no? Entonces, siempre tiene que ser una generosidad cuerda, justa. Es decir, no me estoy poniendo a mí mal, pero no me cuesta nada presentarte con un par de personas y... Hay un libro, ya sabes que los americanos hacen un libro todo, ¿no? Sí. Un libro así de tocho, que se llama Give and Take, y que te lo solucionas en un minuto de una charla TED de esas, que hila mucho con lo que tú dices, porque dice que divide el mundo entre los givers, los takers, y los false givers. Los que están dando, pero por algo para ellos, por algo para ser ellos el centro, por algo, y lo que dice el libro,
la charla TED, que ya con eso no hace falta que lo compréis, pobre Adam Grant, que creo que es el que la ha escrito, lo que dice es que los más peligrosos son esos, en el que han puesto algo en el centro que no es lo correcto, claro, y esos te pueden llevar a sitios incorrectos. Claro. O porque buscan algo de ti, y entonces están haciendo como que te ayudan, porque luego te van a venir y te van a pedir algo, o lo que sea, ¿no? Entonces yo creo en ese mundo de dar, y luego pues... Y luego además es que vuelve, y si no, pues volverá en el cielo, sí, cielo. Sí, no, vuelve, y o sea, es que ya en el momento que estás dando, yo siempre de hecho cuando tengo la oportunidad de echar una mano a alguien, siempre le doy las gracias, porque al final yo me siento muy bien, me hace sentir muy bien el que alguien me considere útil, y cuando alguien te llama, oye, ¿me puedes presentar? Encantadísimo. Esto es como cuando vas a una ONG, el que recibe más ayuda es el que teóricamente ayuda. Así es. Vas a cuidar a gente y vas a cuidar a viejitos, vas a cuidar a pobres o no sé qué, y el impacto bueno lo tienes tú, y por eso el dar las gracias. Así es. Bueno, pues en la parte de Venture Capital nos quedamos un poco con que ahora quizá no hay tanto dinero, pero para mí precisamente por ello siento que es el mejor momento para emprender. Sí. No hay tanto dinero, menos en AI, que la gente está loca. Sí, no, ahí hay todo el del mundo. Pero de hecho, el otro día de una conversación en Twitter con eso, no sé cuál es tu opinión, pero yo decía, hostia, como la IA siga haciendo más cosas, se va a cargar medio Nasdaq. Y a los VCs también. Se va a cargar todo. Sí. Así que bueno, veremos cómo queda eso. En la parte empresarial, pues en cuanto a cuestiones de imagen, yo creo que podemos todos hacer más labor de quizá transmitir más humanismo en el mundo empresarial, más realismo, que la mayoría de las veces sale mal, que se pasa muy mal y que no es todo pan y gloria. Y después también hacer más iniciativas para generar una mejor imagen, y después que no nos cuesta nada ser generosos y echar una mano cuando lo piden, ¿no? Que no seamos tan clasistas. España yo la veo muy... De hecho, el otro día reflexionaba sobre eso en el ecosistema startupil, visto desde la posición de un troglodita que se acercó al mundo. Desde fuera me he topado que si te vas al best player no tienes ningún problema de accesibilidad. Donde suele haber problemas de accesibilidad es que está en mitad de camino. Es decir, te cuesta... El que está arriba le va bien justamente porque tiene esa mentalidad abierta y porque habla con todo el mundo y demás, y el que está a mitad de camino está como, quiero llegar arriba, pero no quiero que nadie me... quizá hay un poco de eso, ¿no? Entonces, bueno, ser más abiertos y colaborar más. Oye, por cerrar, Iñaki, sobre todo de cara a gente que ve tu contenido porque están pensando en buscar inversión de un Venture Capital, de cara a cerrar, pues algunos pequeños consejos que le darías a un emprendedor que va a presentar su proyecto a un Venture Capital como puede ser Cafán. O sea, antes de presentarlo, ¿Qué no hacer? Antes de presentarlo, saber si tienes que ir a elegir la tipología de inversor, porque a lo mejor un capital riesgo no es tu inversor, porque ya entras en una guerra distinta, y a lo mejor es el tipo de empresa que no quieres tener, o tu modelo no soporta, o muchas cosas, o no vas a ser significativo, ¿no? Si todo eso sí que lo cumples y dices, oye, voy a ir a estos, creo que es primero hiper relevante hacer los deberes antes y saber quién son, quién no son para mi momento actual, ¿no? Leerte el libro antes, no después. Leerte el libro yo creo que es relevante, pero también hacer un funnel de inversores. Oye, es que todos estos son y todos estos no son, ¿no? Ponerse en sus zapatos de entender lo que hablábamos antes de la bola fuera del estadio o no bola, ¿no? O que unos inversores serán de un tipo y otros, pero según sea tu proyecto, que vas a ir a los que... en el caso de la bola fuera del estadio, oye, pues entonces que al final tienen que ver qué va a pasar dentro de muchos años. No es que... ¿En España hay algún fondo de inversión con el que Cafán no coinvertiría? No. Probablemente hay algún fondo en el que no les gustemos, un fondo inversor individual, pero si lo hay, yo no lo sé y será más bien un problema de ellos, pues nosotros siempre decimos con quien sea, ¿no? Porque es que la pregunta siempre con los proyectos es qué es lo mejor para ella, que es la empresa, que es la que está en silencio, y entonces yo creo que el emprendedor y la empresa tienen que elegir cuál es ese setup de inversores que sea bueno para ellos, y si para la empresa es bueno eso. Si entra dentro de los números, oye, es que dices, es que tengo que invertir con 7 VCs a la vez. El problema no es un problema de que te caigan bien, mal, regular, que sean íntimos amigos o no, es que no entran 7.
Entonces el emprendedor tiene que elegir. Pero tú que vives más el día a día, ¿suele haber problemática de si uno quiere... O sea, ¿suele haber rencillas o hay un ambiente La bastante mayoría general? no, la mayoría no. No, eso yo creo que por lo general es un tema colaborativo. Y yo creo que se pueda meter en ese tipo de cosas al final es peor para ellos, porque Claro. es que se están marcando en una cosa que no tiene sentido, ¿no? Y siguiendo con lo que decías, creo que es mejor conseguir una presentación a través de una persona. Si no, no pasa nada por escribir. Yo creo que no pasa absolutamente nada, pero siendo consciente que en el escribir una llamada fría, una esta fría, pues tienes una menor probabilidad que cuando vas a vender una espada. Oye, pues si lo vendes a través de un proveedor que ya tiene una relación, no sé qué, y lo ponen en un expositor, no sé qué, pues le llegas al público final, ¿no? Yo no soy nada amigo pero quizá por cómo funcionamos nosotros, de elegir la tipología de persona a la que me quiero dirigir dentro del fondo. Parece como que si no le llegas al que manda, a mí si alguien me salta a mi gente, es que le pongo la cruz. Digo, y a veces te pasa, ¿no? Me escribe uno, respondo, miro en Affinity y veo que ya llevan hablando no sé cuánto tiempo y le digo, pero si ya estás hablando con estos, no, pero tú es que mandas, y digo, pues si es que esto para que chute lo tienen que ver ellos Claro. y que ellos lo empujen, y si no lo empujan no les saltes si ya estás con ellos. Pero es verdad que en algún sitio sí que funciona llegar más arriba. En nuestro caso es que nos da exactamente igual. Y luego lo último es que contar las cosas como son. El fake it until you make it es muy peligroso, porque te vas a casar con alguien durante muchos años, y al final si tú te pones a contar milongas desde el principio, pues entonces después cascan, ¿no? Y esto es una relación de personas de muchos años en el que empezar bien tiene su sentido. Y lo último, que creo que es súper relevante, que muchas veces no se tiene en cuenta, es: creo que van antes las referencias del emprendedor hacia el inversor que al revés. Tú tienes que saber más que yo de ti. Tú, antes de venir a mí, tienes que saber si soy yo la persona a la que quieres dirigirte. Claro. A lo mejor no tienes más remedio, pero tengo que formar de la parte del funnel de los que tienes menos prioridad una vez que coges los que te apetece más. Y para eso hay que hablar con mucha gente. Hay que preguntar. Y hay que preguntar en las empresas que quedó bien, en las empresas que quedó mal, y en las empresas que ni sí ni no. Y eso creo que se hace muy poquito, ¿no? Entonces todas esas cosas juntas son las que, luego liando loco, que es un punto difícil, que levantar pasta, pues nuestro trabajo es decir que no es decir que sí. Claro. Decimos que sí casi nunca, ¿no? Pero y luego hilándolo con que una vez que estás dentro del fondo, que si te pone más dinero o no, pero de nuevo la normalidad y no la normalidad. ¿Qué ticket medio estáis soléis poner? ¿Qué tipo de fase de empresa? Pues hacemos Si os puede venir alguien con un PowerPoint. Sí. Tenemos 3 fondos que funcionan en paralelo. El que menos hace tickets desde 100.000 y el que más 15 millones. Entonces, y el del PowerPoint es que es un fondo de PowerPoint. Gente que tiene cosas construidas y tal, no sé qué, pero no es un fondo de compañías evolucionadas, es un fondo de pronto, que lo están llevando además Marc e Isabel, que son unos fenómenos, y que también lo lanzamos, primero porque vemos la oportunidad de invertir pronto en muchas compañías, sabiendo que es un fondo que no hace follow-ons, pero luego están los otros fondos que sí que pueden seguir invirtiendo, pero con el ángulo también de que si queremos hacer una gestora para más gente que esté dentro de los 100 próximos años, tenemos que dar liderazgo, y en eso, pues, gente que lo está haciendo muy bien, pues venga, al campo de juego que yo me hago mayor. ¿A dónde pueden escribir los emprendedores? ¿Tenéis un Mi correo? mi mail es arrola@cafan.vc, o sea que yo, ¿se puede escribir directamente me puede escribir, me puede buscar en LinkedIn o lo que sea, pero sí, el típico formulario y tal. Yo creo que es mejor buscar a la persona individual que no entrar en el típico formulario, porque es verdad que ahí hay tanto que hay veces que es que no le dedicamos el cariño que le tenemos que dedicar. Bueno, pueden escribir a Jaime, que es También, mi Jaime, querido paisano, sí, que es un sí. fenómeno. Y su mail es jaime@cafan.vc. Jaime, lo siento. No, También igual, es que estamos para eso, estamos para ver oportunidades. Nosotros, aunque sea para aprender, tenemos que recibir cosas. Sí, otro tipazo cuando lo conocí, igual, oye, estoy montando esto de Legal Pin y tal, y rápido me presentó con Rubén de Logia, con un montón de gente, se portó súper bien siempre. Genial. Tenéis gente cojonuda dentro del fondo y nuestras mierdas. Bueno, sí, como todos. Sí, como todos. pero desde fuera parece la NASA esto. No es. Oye, Iñaki, pues un placer y gracias por tu tiempo, y quedaremos en otra ocasión para Gusto. charlar. Gracias por invitarme a los dos. Gracias.